positivo que nos juntemos en otro momento para seguir viendo el tema nacional e internacional. Muchísimas gracias, don Iván, y nos llamamos a Voz para el Cambio en una pausa. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar, vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Martes, tiempo de hablar de política internacional en Voz para el Cambio por Telecanal 28. Un mundo muy complicado este. Lo de Putin y Obama y lo de Siria, eso está que arde. Lo de Colombia con el acuerdo de paz no se sabe a dónde va a parar. Iván Márquez dice que esto puede, está en un limbo ahora mismo lo del acuerdo de paz, pero que puede pasar a un infierno. Iván Márquez es el negociador radicado en La Habana por parte de la FARC. Hay una situación, sin embargo, la FARC sigue apostando a la paz. Vamos a ver qué pasa ahí. En Estados Unidos, todo indica que Donald Trump está en segundo lugar, pero está el Partido Socialista que tiene una candidatura, la Kennedy, y nadie habla de eso. Y parece que la guerrerita de Hillary Clinton va adelante, pero son de las cosas. Hay que ver qué puede pasar ahí. La Sociedad Interamericana de Prensa destaca amenazas en la República Dominicana con 2 proyectos de ley que pueden agarrar o por el pichirrío o por el cocote el tema de la libertad de prensa en la República Dominicana. ¿Qué puede pasar aquí? Miguel Franjul fue y se quejó de estos temas en la última asamblea. Vamos a ver qué pasa. El yuan, la moneda china, se enfrenta a un dilema. Hay que ver si coge la tendencia a la baja en términos de su valor o su peso en el mercado internacional, o se mantiene ahí, o si puede recuperar valor. Hay duda con el tema de Italia, si podrá dejar o no a la Unión Europea. De esto pasar, se pone difícil la situación en el mundo de la unidad de los países de Europa. Hay muchas cosas de las que hablar, de las que se debe hablar. El tema del petróleo y los precios. Maduro apuesta a que los precios puedan subir, porque sería el gran respiro para Venezuela, que la economía no anda bien. La economía, más la guerra económica en Venezuela, tiene a la gente muy apretada. Y aquí se habla de que andan cientos y cientos de colombianos haciendo cualquier cosa. De venezolanos. Gracias, Josimar, de vender una cachapa o una arepa, que son buenísimas, hasta jugo de limón en la calle. Pero ustedes saben que los martes de estos temas habla nuestro experto en política internacional, don José Ismael Román, quien nos va a hacer una panorámica, un recorrido, teniendo en cuenta también el tema de España, que ahora mismo parece que todo indica que el PSOE, el mal llamado Partido Socialista Obrero Español, va a pactar con Rajoy para poder hacer gobierno, porque de lo contrario es irse a una tercera ronda electoral que tampoco va a definir, porque una tercera ronda dejaría el escenario donde mismo lo dejó en diciembre y en el último proceso. El mundo en un dilema muy complejo, muy difícil, y Angela Merkel de Alemania sigue presionando a Putin, a Rusia, y está abogando por nuevas sanciones contra Rusia.
Mientras tanto, la gente de Corea del Norte soltó un misil de esos interoceánicos y parece que no reventó bien la cosa, según lo monitoreó Estados Unidos. Es un mundo difícil, José Ismael. Nada fácil. ¿Cómo nos ayuda a entender este complejo mundo? Rápido, vamos a ver la parte euroasiática, sí, europea, para venir al Caribe, porque tenemos un videito sobre unas declaraciones que se dieron frente a la Casa Blanca con relación a la libertad de Oscar López Rivera. Miren, nosotros hemos dicho que no hay posibilidad de que se dé una conflagración mundial en este momento, pero cada vez suceden una serie de inconvenientes que afectan esa tranquilidad. Indiscutiblemente hay serio problema en el mundo por los intereses de las potencias capitalistas y además de eso militaristas. Son demasiados intereses y usted tiene que verlo así de sencillo. Mire, en días atrás el conflicto serio se estuvo dando en la parte meridional del Mar Amarillo, que corresponde a China, y la demanda de varios países en la región, porque la Corte Internacional de La Haya le dio beneficio a uno de estos con relación a unos islotes que la China ha tenido presencia de siglos en ellos. Pero eso es parte de la presión de Estados Unidos cuando logra que este tribunal se manifieste a favor y que cree conflicto con los chinos, porque ellos siguen presionando para que eso cambie, para que ahí se dé, China no pueda levantar el vuelo sin el consentimiento de Estados Unidos. Las potencias capitalistas llegan a acuerdo. Los chinos son los que han mantenido en los últimos tiempos la mayor reserva de dólares del mundo, la tienen los chinos. Ahora, ¿le interesa a los chinos que se vaya el dólar pique? No, no le interesa eso. Son los que le han comprado una cantidad importante de bonos de tesoro de Estados Unidos. Tienen una relación entre ellos, pero se viven dando codazos por control tanto geopolítico como económico. China está aquí, por ejemplo, en América Latina, y es también con un acuerdo de los norteamericanos. Tiene invadido también el mercado norteamericano, tanto comprando no solo acciones en las bolsas de valores, sino empresas. Pero más que eso, China es allí uno de sus mercados importantes. Entonces mire cómo le intenta cerrar a China ahora en la parte sur, Pacífico, en el Atlántico. Le trata de romper todo un esquema de lo que se conoce como la ruta de la seda, con el tren transatlántico del Atlántico al Pacífico, con la llegada de gobiernos que están defendiendo los intereses neoliberales de Estados Unidos. No estamos hablando de política, de que hay países aquí comunistas, socialistas. No. Estos son países que tienen modelos neoliberales, aún aquellos que se denominan democrático o socialista de izquierda. No hay un gobierno en América del Sur que sea socialista. Ahora, las políticas que algunos implementan son con un corte social que enfrentan en parte al neoliberalismo. Entonces, ya le decía, el conflicto de Asia, de allá del Mar Amarillo, se ha desplazado ahora al Medio Oriente, donde ha estado siempre, porque Estados Unidos, con esas viejas potencias, hablo de Francia, Inglaterra, España, Alemania, todo ese conjunto de países fueron los que se beneficiaron de las grandes crisis y además lo que lo han provocado y han destruido estos países en el Medio Oriente. Así de sencillo, lo han destruido. ¿Por qué? Porque andan detrás de intereses. Y el último de ellos, ya recuerde el caso de Afganistán, que Estados Unidos se metió allí con un pretexto, o se metió en Irak y con un pretexto, y ninguno de esos lo que hizo fue destruir esos países. Y hoy ha creado incluso bandas internacionales para junto a Arabia Saudita, Qatar, Turquía y los viejos imperios, para destruir otros países y hacer una nueva reconfiguración de lo que se llama el Medio Oriente, que le daría una posición geoestratégica aproximándose a Rusia. Ya veremos todo este conflicto de Rusia y Estados Unidos. Rusia ha logrado resurgir
y tiene intereses. La única base que tiene Rusia fuera de su territorio la tiene en Siria. Siria es un país que Estados Unidos estaba patrocinando destruir, junto con Francia y los otros, destruir a Siria para apropiarse tanto de su materia prima, de su riqueza y sacar a los rusos ahí. Pero no ha sido tan fácil. Los rusos han logrado levantarse con un líder, el líder que tiene más prestigio a nivel internacional es Vladimir Putin. Incluso en los Estados Unidos hay toda una corriente de reconocimiento a este hombre y a Rusia por su papel ante los acontecimientos que se están dando en el mundo, y que las grandes agencias nos pintan a nosotros todo un panorama y nos ponen a los que hacemos comentarios en estos espacios a verter posiciones sin los argumentos necesarios. Estamos reproduciendo, somos bocina de las propuestas e ideas que promueve el gran capital. Y esa es mi preocupación. Casi en todos los espacios sucede eso, porque vivimos citando a las grandes agencias de la comunicación que siempre están en contra de una propuesta diferente, como es en el caso del Medio Oriente. Y en el caso de Siria es el gran centro ahora mismo. Estados Unidos tiene una presencia militar en Siria, ha hecho bombardeos y tiene grupos ahí de terroristas que lo han mantenido. Esa señora que está aspirando ahora a la presidencia es reconocida por su actitud guerrerista. Es una mujer que no tiene el prestigio internacional, incluso por eso hablan entre el menos malos y la más mala de entre ellos, de estas dos propuestas que tiene Estados Unidos. Así de sencillo. Entonces ese problema del Medio Oriente nos preocupa seriamente a nosotros, que ese conflicto puede tener una escalada importante desde el punto de vista regional. Las dos superpotencias, incluso China, puede llegar, porque un oleoducto que iba a pasar por Siria para llegar a la parte asiática, estamos hablando de África, cruzando una parte y llegar a Asia, Estados Unidos tiene interés de que eso no se dé, y China está metido también en ese conflicto, no con la misma dimensión, porque su política militar no es de acciones fuera de su territorio, aunque ahora ellos tienen en algunos sitios de África contra el terrorismo algunas posiciones desde el punto de vista militar para contrarrestar el terrorismo, porque en China también se dan actos terroristas patrocinados por estos países, y los mismos Estados Unidos ha sido corresponsable. ¿Recuerdan ustedes aquella protesta de los estudiantes que se dio en la plaza de Tiananmen en China, que fueron miles de jóvenes que estuvieron allí, que los chinos tuvieron que meter los tanques? Eso fue auspiciado por Occidente, indiscutiblemente, como también las que se dieron ahora en Hong Kong. Todo es Occidente que está detrás de eso. Es parte de las luchas y las contradicciones que se dan entre ellos. Estados Unidos, yo soy de lo que defiendo, que ha vuelto a América Latina con el objetivo de recolonizarla, como ha hecho esfuerzos importantes por mantenerse en el control en otra parte del mundo. Por eso nosotros, aunque ellos tienen ese poder, esa capacidad de armas letales y de mandar en el mundo y ser los policías del mundo, tienen la gran dificultad de que internamente el imperio, usted puede ver cómo se maneja de forma que uno no se explica. Un país con un nivel de desarrollo económico, militar, científico, académico, cultural, esté llegando a un limbo como este de tener dos candidatos. Hablo de los reconocidos, porque hay otros candidatos. Estados Unidos nos impone a nosotros que seamos pluripartidistas, pero en su sociedad solo promueven a dos que representan los grandes intereses, no de los pobres, sino de las grandes corporaciones. Es el caso de Donald Trump y de Hillary Clinton. Cómo esta situación ha llegado a dividir la sociedad norteamericana en este momento, con estas elecciones que uno no sabe
para cuál podría ser el resultado. En Estados Unidos se hacen muchísimas triquiñuelas, fraude, se enfrentan a sillazos, asesinan a gente, y hay cosas que la gran prensa norteamericana no lo difunde. Ahora varios analistas, gente que cuestiona la representación de Hillary Clinton del Partido Demócrata, han sido asesinados. 5 casos están en la agenda de investigación de los servicios de seguridad de Estados Unidos, pero eso no aparece porque ellos tienen control de los medios, indiscutiblemente. Si usted oye el New York Times, ese gran periódico de Estados Unidos, que es el ejemplo de cómo se maneja la libertad de prensa en ese país y en el mundo, está a favor de Hillary Clinton públicamente y le entra a los intereses de Donald Trump, porque así está la farmacéutica, está la gente que tiene que ver con la parte agropecuaria o de las armas. Están divididos y esos intereses van a confluir, y del resultado de esas elecciones, aunque aparezca en este momento Hillary Clinton con el mayor favor en las encuestas, el resultado va a dejar más débil el imperio. Así de sencillo. Pero eso debe servirnos a nosotros para avanzar como país. Lamentable que tantos dominicanos y dominicanas que están allí no haya claridad suficiente, que solo creen que, porque he conversado con muchos de ellos. Un saludo a todos los amigos que están en Estados Unidos y que ven este programa, con relación a esta situación, por quién votar. No solo es los demócratas y republicanos, hay otras fuerzas políticas. Ahí están los verdes con Jim Stein, ahí están otros partidos, los socialistas, los obreros también, que tienen un nivel de organización, pero a eso no lo llevan a los debates. Esa es la democracia que nos pregonan a nosotros, y usted escucha al embajador de Estados Unidos aquí en la República Dominicana, Jen Brewster, metiéndose en los asuntos internos. Ahora está hablando del tema de la corrupción. Eso es verdad. En República Dominicana hay muchísima corrupción, pero Donald Trump dejó de pagar los impuestos muchísimo tiempo y ahora es que está saliendo a la luz pública. Tan corruptos son ellos, pero quieren mantener a nuestra clase política también arrinconada. Es bueno que aparezcan estos temas, pero no para analigonearnos ni meterse en los asuntos internos nuestros o decidir. Eso es parte de la política que Estados Unidos está desarrollando en el mundo. Con relación a estos temas, ya veremos otras circunstancias, cómo se siguen dando en nuestro continente y cómo influye esas mismas elecciones de Estados Unidos en República Dominicana, o cómo la situación de Europa, de esa España, la madre España, que recientemente estuvieron ellos celebrando lo que fue el 12 de octubre, la llegada, el descubrimiento de América, que para nosotros no fue nada de eso. Miren, el resultado de ese encuentro de dos culturas fue fatal en parte para nosotros y nosotras en todo un continente. Millones de gente murió aplastado, imponiéndole un modelo económico, una cultura, una religión, así de sencillo, y vendiendo a los otros como mercancía, que fue a los aborígenes. Hoy ellos están en serios problemas y están viniendo para el continente latinoamericano. Los españoles están viniendo por la crisis, están buscando en los cestos de basura. Ahora fácilmente te sacan una foto de España y te la colocan como que es en Venezuela, porque los medios de comunicación a nivel internacional siguen con esa campaña, y fundamentalmente los que están en España, como es el periódico El País y toda esa basofia, que aunque son buenos medios, buenos relativamente por la dimensión y los analistas, pero son totalmente neoliberales y antiprogresistas. Así de sencillo. Yo quisiera ahora un poco, para venir al Caribe y no salirme de la proximidad de Estados Unidos. Señores, próximamente se va a producir en las Naciones Unidas, en la ONU, la votación contra el bloqueo que desarrolla Estados Unidos contra Cuba. Me identifico con todo lo que dijo don Iván aquí anteriormente. Los Estados Unidos van a seguir votando, y todas las medidas que se han tomado, a quien más beneficia es a Estados Unidos, pero esa situación yo creo que ustedes deben ver
que la fuerza, el imperio se impone, y en el caso de Puerto Rico no le han dejado otra salida que la gente no solo luchar en la calle, sino que en su momento también defenderlo con las armas en las manos, y cómo han asesinado y cómo apresan y mantienen por más de 30 años a prisioneros puertorriqueños que en su momento también se la jugaron por el imperio en otros países. Yo quisiera que el señor director nos pusiera un videíto de uno de lo que son los artistas puertorriqueños comprometidos y reconocidos en Latinoamérica, como es Calle 13, en una protesta que recientemente se realizó frente a la Casa Blanca, y que quisiera que ustedes la compartan con nosotros, esta protesta que vamos a pasar como video aquí en el espacio. Señor director, cuando usted quiera. Este estado lleva el apellido de un luchador por la independencia de este país, Washington. Washington mató gente, asesinó a sus enemigos y capitaneó su lucha hasta ser libre. Washington es un héroe para algunos en esta nación. Si este país defiende la libertad, no entiendo por qué razón castiga a un hombre como Oscar López, que también defiende la libertad de su país. Gracias a los más de 100 años de educación colonial, la mayoría de los puertorriqueños se oponen a ser libres. Es mucho más fácil luchar junto a un ejército a tu favor, como lo hizo Washington, que luchar como han luchado la mayoría de los independentistas de Puerto Rico, sin el respaldo completo del pueblo. Por eso pienso que la lucha que lleva Oscar López es mucho más heroica que la de Washington. Mucho más valiente, porque su lucha es una lucha de pocos contra muchos. Su lucha no tendrá estatuas de reconocimiento como cuando él muera, porque su lucha, aunque es por su país, su propio país no la entiende. Su lucha no se escribirá en los libros de historia. Su lucha no la enseñarán en las escuelas de Puerto Rico, porque nuestras escuelas no nos enseñan a luchar por nuestra independencia. Su lucha es y será más heroica que la de Washington, porque a diferencia de Washington, Oscar López no tuvo que matar ni hacerle ningún daño a nadie para luchar por su independencia. Nosotros, los que entendemos su lucha, estamos frente a la Casa Blanca de los Estados Unidos de Norteamérica, frente al gobierno que nos ha esclavizado por más de 100 años, el gobierno que a cambio de un pasaporte se llevó a nuestras familias a su guerra, el gobierno que experimentó con nuestra gente desde que llegaron implantando su idioma a la fuerza, el gobierno que experimentó con nuestros abuelos inyectándole células cancerosas a los puertorriqueños, el gobierno que experimentó con pastillas anticonceptivas en nuestra isla. Nosotros, los que entendemos su lucha, estamos aquí para decirle a este gobierno, el único gobierno en la historia de la humanidad en lanzar bombas atómicas, que tienen en la cárcel a un héroe mucho más valiente que Washington. Que este héroe que tienen en la cárcel lleva más años en prisión que los que cumplió Mandela. Que este héroe se hizo héroe sin esperar nada a cambio. Nosotros, los que entendemos la lucha de Oscar López, estamos frente a la Casa Blanca para decirle a este gobierno que cada segundo adicional que pasa Oscar López en prisión lo convierte en un héroe mucho más grande que los héroes que ha tenido Estados Unidos. Estamos acá para decirle a este gobierno que aunque los libros de historia no nos cuenten la verdadera historia, incluyendo a héroes como Oscar López, nosotros nos encargaremos de contarla. Nosotros, los que entendemos la lucha de Oscar López, estamos aquí para decirle a este gobierno que nunca vamos a pedir perdón por defender nuestro derecho de ser libres. Por eso no pedimos que perdonen a Oscar, sino que se reivindiquen con la verdadera historia del mundo, que se reivindiquen con el pueblo de Puerto Rico, y quizás algún día, luego de que liberen a Oscar, nosotros los perdonaremos a ellos. Que viva Puerto Rico libre. Bueno, no solo se va a reivindicar con los puertorriqueños, sino también con todos los países del Caribe y nuestro continente, que hemos defendido, ¿verdad? Hemos votado además en las Naciones Unidas en contra del colonialismo, y eso ha hecho el imperio durante siglos. Los imperios recuerdan a Roma, cómo
los que se enfrentaban al imperio pues eran deportados hacia otras latitudes. Eso hizo también España con la gente que aquí, recuerden, a Toussaint Louverture, los franceses lo cogieron aquí, se lo llevaron para allá y murió en una mazmorra. Eso pasó con José Martí también, que de Cuba se lo llevaron a otra parte. El imperio, esa modalidad de desterrar a la gente, de ponerlo en cárceles donde lo incomunique, no ha sido una práctica muy vieja. Pero no se vaya más lejos, más próximo. Esa guerra que se está dando en la parte del Medio Oriente, allá Euroasia, Estados Unidos creó cárceles secretas en el mundo y paseaba violando la integridad de muchos países, circulaba lista de presos para llevarlo a otros sitios sin el permiso, el consentimiento de esos países, y creó ahí en Cuba, en una base ilegal que tienen ahora, que hace 100 años aproximadamente, que es la base de Guantánamo. Ahí crearon una base de tortura, donde enseñaron también a todos estos policías y guardias a ser criminales, a tener una práctica de violar los derechos humanos. Eso. Pero de ahí surgieron también la gente que los enfrentó, como fue el caso de los hijos de los españoles, como es el caso de los militares que estudiaron en las academias de las Américas, de Estados Unidos, como fue el caso de Camaño, de Torrijos y de otros tantos, Chávez, y en Ecuador, en otros países, en Panamá. Ustedes pueden ver cuál es la correspondencia cuando los intereses de los pueblos se hace latente en este caso. Y el caso de Puerto Rico a nosotros nos toca, y pedimos la libertad de Oscar López y de Ana Belén. Ana Belén es una puertorriqueña que trabajaba en los organismos de seguridad norteamericanos, y habían tantas ilegalidades que ella dio algún tipo de información y ahora está cumpliendo condena, está enferma en una de las cárceles de Estados Unidos, y estamos pidiendo desde aquí la libertad de ellos, porque así son. El tema político, el tema de seguridad nacional en Estados Unidos no juegan con eso. Ellos son capaces de asesinar a Snowden en cualquier lado, como también están metidos en el caso de Julian Assange ahí en la embajada o en el consulado de Ecuador en Inglaterra. Señores, por esta mañana estamos agradeciendo, ¿verdad?, su atención a nuestro programa Voz para el Cambio, y mañana pues seguimos compartiendo con ustedes todas las informaciones y noticias y temas de análisis sobre la situación nacional e internacional. Yo soy José Ismael Román y agradezco su atención.